Esperamos que las consultas sean constantes y poder aclarar esos temas en los cuales podamos cooperar y coordinar para poder hacer algo muy importante, que es concertar, ¿no? Nadie puede quedar excluido. Tenemos que concertar y lograr de que todos estemos involucrados en el tema costero, desde el pescador artesanal, desde el que hace pesca convencional, desde el que hace surf, desde el que hace turismo, desde el que hace maricultura, desde el que hace minería o petróleo, desde el que utiliza el puerto. Son muchas actividades que tienen que concertar, y un tema importante es que todas estas actividades se hacen sobre un ecosistema, y esas condiciones tienen que considerarse en esas actividades para no generar desequilibrio y degradación. Muchísimas gracias. Considerando todo ello, ahora sí vamos a iniciar la jornada académica con el primer bloque sobre el manejo integrado de la zona marino-costeras en el Perú. El tema: manejo integrado de la zona marino-costeras en el Perú, avances y perspectivas, que está a cargo del Director General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, ingeniero Fernando Neira. Las zonas costeras, marino-costeras, se enfrentan presiones constantes, justamente a los diversos intereses que tenemos sobre el territorio y que se traducen en actividades económicas, ¿no? Obviamente hay una vocación muy importante con el mar, principalmente acá en Sechura, pero hay momentos en los cuales también están en temas agrícolas, también están en temas de servicio, también están en temas de comercio. Entonces son muchos intereses. Esto implica cómo podemos desarrollar desafíos, enfrentar estos desafíos que se encuentran generados justamente por estas actividades, ¿no? Porque las actividades humanas generan impactos, generan de una otra manera pues contaminación, desechos, generan residuos, generan aguas residuales, efluentes, y estos obviamente van a ser incrementados si es que no tenemos una adecuada planificación, si es que no tenemos en cuenta el ecosistema, si es que no tenemos en cuenta aspectos que son determinantes para garantizar que ese mar nos siga dando riqueza, no solamente a nivel de recursos, sino también de ambiente, de disfrutar el ecosistema, de disfrutar una playa. Eso implica un reto entre todas las entidades que estamos involucradas y vinculadas directamente al mar, a su aprovechamiento y su conservación. Y esto implica generar un espacio de articulación y coordinación en el cual dejemos a un lado las visiones sectoriales y comencemos a articular bajo un criterio muy importante, que es la sostenibilidad. Estamos enfocados mucho en infraestructura gris, en infraestructura de fierro y cemento, pero esta infraestructura, si bien es necesaria, debe tener en cuenta aspectos de sostenibilidad, debe tener en cuenta que hay un ecosistema, que hay una capacidad de soporte, y que por lo tanto esto es importante para que no generemos degradación, no generemos impactos o no seamos víctimas de un desastre. Y meter el pie al mar implica no solamente disfrutar, sino saber sobre qué aguas estoy sumergiendo, ¿no? Sobre qué tipo, digamos, de condiciones estoy sumergiendo, ¿no? Una cosa de repente es sumergirse en un mar limpio, en un mar puro, en un mar de repente con recursos, pero otra cosa es sumergirse en un mar con aguas residuales, en un mar con desechos, en un mar contaminado, con vertimiento. Y eso marca una gran diferencia, y justamente es una de las razones por las cuales se desarrolla este marco normativo. El mar peruano y los ecosistemas obviamente tienen una gran riqueza. Esto obviamente es importante, porque de otra manera pues es lo que nos da la naturaleza, lo que nos da el territorio, y obviamente tenemos que conocer cómo son sus dinámicas, cómo son sus características, cómo se relaciona con la costa, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre ello tenemos ¿qué cosa? Tenemos obviamente otra riqueza que tiene que ver justamente con el aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Y el aprovechamiento implica generar pesca artesanal y pesca convencional, desarrollar maricultura. Y es impresionante tener en cuenta que la agricultura marina, la agricultura que se hace en el mar, es también una actividad importante y estratégica. Pero también tenemos hidrocarburos y recursos mineros, ¿no? Una actividad que también es estratégica, sobre todo para poder generar con ello los recursos que son necesarios para hospitales, carreteras, para colegios, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos turismo, pero ¿de qué turismo hablamos, no? Un turismo obviamente que también tiene que ser coordinado
y que también tiene que ser teniendo en cuenta los ecosistemas que no generen impacto, que no generen de otra manera pues, una alteración, que no generen aglomeración, que no tengamos tras el turismo una degradación, que ese es también otro aspecto importante. Así como servicios portuarios y comercio, lo cual es muy importante, obviamente Paita, Talara, son obviamente a nivel de volumen y de carga, lugares muy importantes acá en Piura, como también lo son en Hilo, lo son también en Huacho, en Salaverry, ¿no? Y ahora lo que está pasando en Chancay también es algo muy importante, sobre todo básicamente porque eso implica el tema de cómo manejamos esa demanda o esa oferta que llega desde muy lejos y que entra al continente. Debemos estar preparados para recibir lo que viene, pero también debemos estar preparados para sacar lo que otros demandan. Es la oportunidad, ¿no? Y una cosa es recibir de repente 100 containers y otra cosa es recibir 10.000 containers al día. ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuál es la logística? Una cosa es de repente sacar una carga o dos cargas de repente de productos de agroexportación o productos marinos, pero sacar de repente miles de toneladas o sacar de repente mucha producción de la costa, ¿eso qué implica? Tengo logística, tengo de repente puntos de acopio, tengo frigoríficos y sacar minerales, eso implica también otra logística. Por lo tanto, el tema de los servicios portuarios y comercio es estratégico y es algo por lo cual debemos estar preparados. Y finalmente, un aspecto importante que también hay que tener en cuenta que se da en las zonas costeras es el tema de la cultura, ¿no? Hay una identidad, ¿no? Hay un arraigo que se forma justamente con el mar y es algo que debemos reconocer porque las actividades de repente pueden impactar sobre la forma en la cual vamos a abordar el mar, ¿no? Y eso es un aspecto importante porque debemos cuidar las olas, debemos cuidar las dinámicas y esto está muy implicado a la cultura y sobre todo básicamente pues a esas costumbres y esa dependencia, por así decirlo, que se genera como hábito respecto al mar. Por eso es importante tener en cuenta que hay presiones. De esta manera se lleva a cabo el bloque 1, denominado Manejo Integrado de las Zonas Marino-Costeras en el Perú, a cargo del Director General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Manejo integrado de la zona marino-costeras es este primer punto que viene manejando en este octavo seminario de respecto al manejo integrado de la zona marino-costera. Como ya se había mencionado, es un evento de suma importancia que está albergando en esta oportunidad a más de 150 participantes del Perú.